Vamos a comenzar a hablar de sistemas secuenciales y máquinas de estado. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a tratar con sistemas secuenciales, en muchos casos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando discamos un número telefónico, estamos accediendo a un sistema secuencial. Imagínense ustedes que queremos llamar a la Universidad de San Martín. El número de la Universidad de San Martín es 406-006-1500. ¿Qué tiene de particular esto? De particular tiene que acá tenemos un par de secuencias que son características en el sistema de numeración de nuestro país. El 00 para acceder a llamadas internacionales y el 15 para acceder a discar a números de teléfonos celulares. Entonces, si nosotros lo tratásemos sin tener en cuenta el orden, cuando disquemos a la Universidad de San Martín, probablemente el sistema de protección que tengamos en una central comercial me bloquee la llamada con el 00 o me bloquee la llamada con el 15. Por ese motivo, no importa solamente el 00 o el 15, sino depende del orden. Entonces, el 00 o el 15 se deberán bloquear para no discar y incrementar el costo de la llamada cuando estén al comienzo del discado. Ahí claramente vemos la importancia del orden o de la historia. Los sistemas digitales pueden ser combinacionales, en el cual las salidas dependen del estado de las entradas, o bien pueden ser secuenciales, en los cuales las salidas dependen del estado de la entrada y de la historia. Claramente el discado telefónico es un sistema digital secuencial. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver un poco la introducción, el estado del arte, una problemática, y después vamos a ver algunos casos de estudio con criterios de diseño. Las máquinas de estado son modelos matemáticos, tienen muy larga historia, desde mucho antes de que existiera la electrónica digital y los microcontroladores. Entonces, todo está representado en forma sintáctica y semántica desde hace mucho tiempo. Nos permiten representar aspectos que no son representables por ninguna otra forma. Por eso decimos que son útiles para representar ciertos aspectos dinámicos. ¿Cómo se llamará a las máquinas de estado que nos permiten representar el comportamiento de sistemas secuenciales? State chart, máquinas de estado finito o máquinas de estado finito extendidos, parcial o completas máquinas de estado finito, y así sucesivamente. Son distintos nombres que también involucran algunos que son conocidos dentro de la teoría de los lenguajes como autómata o autómata temporizado. Los sistemas secuenciales se utilizan en el teclado de nuestra computadora también, porque depende de lo que nosotros escribamos y aparte del orden en el cual lo escribamos, porque eso nos va a permitir a nosotros ir analizando sintácticamente lo que vamos escribiendo. De esa manera, por ejemplo, el corrector ortográfico nos va sugiriendo a nosotros modificaciones a lo que escribimos. ¿Qué son? Son modelos que nos permiten el comportamiento. Como ustedes vieron en VHDL, el behavior o comportamiento es toda una forma de explicitar una operativa. Vamos a tener estados, transiciones, que son los pasos de estado a estado, las excitaciones, que son los que producen esas transiciones o disparan esas transiciones, y las acciones que están asociadas a las transiciones. Las máquinas de estado pueden ser determinísticas y no determinísticas, vinculadas fundamentalmente con la parte de comunicaciones que se manejan mucho con la parte estadística. Uno no puede imaginarse en un sistema telefónico que todos los usuarios estén comunicándose simultáneamente con todos los usuarios, sino que se hace una política estadística de asignación de recursos. También vamos a prever la posibilidad de que una máquina de estados muy compleja la podamos llegar a dividir, como vimos anteriormente, con el concepto de simplificar,
que sea el paralelo de varias máquinas de estado más sencillas, y eso permite resolver y simular de una manera mucho más fácil. ¿Para qué sirven las máquinas de estado? Para manejar sistemas de control en tiempo real, con el concepto de tiempo real, que significa tiempo máximo acotado entre que se produzcan las excitaciones y que aparezcan las respuestas. Todo esto nos permite manejar, por ejemplo, en la parte de comunicaciones, protocolos temporizados, que se envía, por ejemplo, una excitación y se espera un cierto tiempo para obtener la respuesta, y si no se obtuvo la respuesta se reintenta nuevamente. Todo esto está temporizado. También para manejar circuitos eléctricos y electrónicos, controladores lógicos programables para análisis lexicográfico y arquitectura de software. ¿Por qué los vamos a usar? Porque nos va a permitir describir apropiadamente el problema, y en base a esa descripción vamos a poder encargar la solución. Soluciones muy complejas, muy retorcidas, y también las sencillas pueden ser representadas por máquinas de estado. También las que están compuestas por múltiples máquinas trabajando en paralelo. Lo que vamos a llegar a lograr nosotros en nuestro curso es poder generar directamente código en base a un diagrama de estados. Es decir, no tener que traducirlo nosotros a mano, sino que automáticamente se nos va a permitir generar código. Y va a permitir esto entonces efectuar el análisis mucho más sencillo, y también la implementación en forma bastante más confiable, porque va a estar simulada antes de poder implementarla. Es decir, alguien viene, nos trae un problema. Si ese problema es con un circuito que se puede resolver en forma combinacional, haremos los Carnot o los Quinn-McCluskey necesarios. Si es un problema secuencial, lo que haremos será, en el papel agarraremos y haremos una máquina de estados que nos represente ese problema. Luego la llevaremos a un software que vamos a analizar durante el curso, y ese software nos va a permitir a nosotros simular el comportamiento de la máquina de estado para ver si funciona como nosotros imaginamos realmente. Y luego, una vez que la hemos optimizado para lograr que funcione como queremos, vamos a generar el código para poder llevar directamente a nuestro microcontrolador. ¿Cómo es que se formalizan? Por medio de funciones matemáticas, por diagramas, con tablas de estado y transiciones que las vamos a repasar y definir, y con métodos para minimizar estados, y después lo vamos a poder implementar en múltiples lenguajes de programación, como Assembly, C, Python o lo que fuera, o también en VHDL, ya que por ejemplo en el caso de Xilinx, el ICE tiene herramientas para introducir máquinas de estado y generar directamente VHDL. Vamos acá a tener en cuenta ciertos factores. Máquinas que son excitadas por evento, excitadas por sincronismos, por timeout o timer tick. ¿Qué es el timer tick? Es una interrupción periódica temporizada. Es decir, que periódicamente se nos va a generar una interrupción, y eso va produciendo que vaya saltando de paso a paso la máquina de estado. También podrán estar excitadas o frenadas por semáforos, que habíamos mencionado en la primera parte de la clase, por variables o por colas. Las colas se utilizan para mensajes, y esos mensajes se pueden analizar sintácticamente por medio de máquinas de estado para determinar si en esa cola hay algún tipo de error sintáctico. Por ejemplo, una palabra mal escrita. Nos permite también verificar la vinculación de las salidas con las entradas, y que nos puede llevar, si nos conviene, a la composición en paralelo de múltiples máquinas. Tenemos varios tipos de máquinas de estado, las de Moore y Mille, las de Turing y Markov, y también una tercera, que es la que vamos a utilizar nosotros en nuestro curso. Vamos a hacer un breve repaso de un sistema secuencial. Imaginemos que tenemos la secuencia de 4 bits que llegan por una línea serie, es decir, un bit a continuación del otro.
primero llega el bit menos significativo y en cuarto lugar llega el bit más significativo. Entonces, lo que tenemos que hacer, si esa secuencia de 4 bits es decimal, es decir, de 0 a 9, en cuyo caso la salida valdrá 0, o bien si la palabra que recibimos es hexadecimal, es decir, puramente hexadecimal, desde A hasta F, lo vamos a informar a través de un 1 en la salida. Entonces, tenemos acá estamos en el estado inicial, con el primer bit que nos llega menos significativo, pasaremos al estado B. Si la entrada vale 0, la salida también valdrá 0, porque todavía no podemos decir si estamos con un número decimal o con un número hexadecimal. Lo mismo, hexadecimal puro. Lo mismo con un 1, estamos en el estado B y en el estado C, y así pasamos al segundo bit, que puede ser 0 o 1, y aún todavía con los dos bits menos significativos no podemos saber si es un número decimal o hexadecimal, y recién con el último bit es el que vamos a definir, con el cuarto bit. Entonces, en el caso de que recibamos 0, 0, 0, estaríamos en la presencia, si el cuarto bit es 0, tendríamos el número 0. Si el cuarto bit es 1, tendríamos el número 8, 1, 0, 0, 0. En ambos casos, estamos en la presencia de un número decimal absolutamente, con lo cual, cualquiera sea el cuarto bit, decimos con un 0 que estamos en presencia de un número decimal. En el caso de que hayamos recibido la secuencia 1, 0, 0, también no nos importa el último bit, porque si es un 0 tendremos el número 1, y si es un 1 tendremos el número 9. En ambos casos es decimal. Para cualquier otra combinación tenemos que esperar lo que suceda con el último bit, en cuyo caso entonces definirá el último bit para que, si el último bit es 0, sea un número decimal; si el último bit es 1, será un número no decimal. Esta entonces sería la máquina de estados que representa nuestro problema. Vino alguien, dijo: tengo una secuencia de 4 bits por un conductor, tengo que analizar si las palabras que me llegan son válidas, decimales, o si me apareció algún ruido y me aparece una palabra hexadecimal, por ejemplo. Entonces, me di cuenta que no es solamente el valor de las entradas, sino el orden en el cual llegan las entradas, con lo cual caemos en que tenemos que diseñar un sistema secuencial, en cuyo caso, al ser un sistema secuencial, lo que vamos a hacer es buscar la forma de implementarlo. Ese diagrama de estados lo podemos reemplazar por una tabla que se llama tabla de estados, en la cual nos aparece representada los estados y a qué estado vamos a pasar si la variable de entrada vale 0 o la variable de entrada vale 1. Entonces, si nosotros comparamos la máquina de estados con el diagrama de estados, vamos a coincidir en que tienen exactamente la misma información. Ahora, si comenzamos a analizar la tabla de estados, vamos a ver que hay ciertas consideraciones para tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos estados como el estado D y el F, que son estados que nos llevan al mismo estado con el mismo valor de salida. Vemos que el D nos lleva al estado H si la entrada vale 0, o al I si la entrada vale 1, con la salida en ambos casos en 0, y el F también. Análogamente, el estado E con el G es lo que se llaman estados homónimos, con lo cual, al migrar hacia los mismos estados con las mismas salidas, los podemos aunar en uno solo. ¿Y qué nos queda?
esta tabla simplificada, en la cual en lugar de poner los estados D y F coloco solamente D, y en lugar de poner los estados E y G pongo solamente E. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué importancia tiene? Veámoslo desde el punto de vista de la implementación en un circuito secuencial por medio de flip-flops. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Para poder representar 9 estados necesitamos 4 flip-flops, porque con 3 flip-flops podemos representar solamente 8 estados. Ahora bien, cuando nosotros reducimos la tabla por medio de los estados homónimos, vemos que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados los podemos representar por medio de 3 flip-flops. Con lo cual, simplemente por el análisis de la tabla de estados nos hemos ahorrado un flip-flop. Y esto se va a dar también, si hacemos algo similar, cuando generemos código, vamos a necesitar menos código para representar 7 estados que para representar 9 estados. Vemos aquí también que los estados B y C son homónimos. Fíjense que H, I e I aparentarían ser homónimos, salvo que aquí tenemos que cambia la variable de salida. Por lo tanto, H e I no son homónimos, si lo son B y C. Por lo tanto, los agrupamos nuevamente y nos queda entonces solamente 6 estados. Bien, estos 6 estados siguen requiriendo 3 flip-flops. Pero de cualquier manera, si esto lo representásemos en código, en esta tabla mínima, ya no se puede achicar más, tenemos menos código para implementarla que en esta otra. Nos queda entonces este diagrama de estados reducido, solamente con 6 estados, en el cual nos aparecen don't care. Bueno, ya este don't care lo teníamos de antes, pero y acá también tenemos don't care, con lo cual vemos que si volvemos a nuestra máquina de estados original y la comparamos con esta otra, nos resulta bastante significativa la similitud. Como vemos aquí, si lo pensamos un poco ya con el resultado a la vista, vemos que efectivamente B y C van hacia los mismos estados, se comportan en forma similar, y también entonces nos permite la disminución razonable de estados en nuestro sistema. Bien, bueno, esto sería la parte para cumplimentar lo que sería el diseño de un circuito secuencial con flip-flops. Se hace la asignación de valores a los estados, valores numéricos a los estados. Esta metodología, si a alguno le interesa analizarla y en profundidad, está en el libro de Electrónica Digital 1 del ingeniero Jorge Sinderman. Está muy bien explicitado la técnica de asignar estados numéricos, valores numéricos a los estados, de forma de no seguir una simple secuencia binaria creciente de 000, 001. No pasamos desde el 010 no pasamos al 011, sino que esta asignación no es antojadiza, sino que sigue ciertos criterios que nos exceden a nosotros en este repaso y que lo pueden llegar a confrontar claramente en el libro del ingeniero Sinderman. Entonces, luego lo que se hacía era suponer que trabajábamos con flip-flops JK, que son los que mejor comportamiento tienen, porque los flip-flops JK son los que tienen mayor cantidad de don't care. Y bueno, en base a esto llevábamos a una tabla en la cual teníamos las excitaciones, las migraciones de estados, y decidíamos cuánto tenían que valer los J y las K de cada flip-flop, y por medio de los diagramas de Carnot, y de esa manera obteníamos una expresión circuital que representaba
el objetivo de encontrar por medio de este circuito cuando por la entrada Y venían un conjunto de bits que no eran decimales, en la salida Z me aparecía un 1. Vamos a ver, ahora entremos ya en el mundo de los sistemas digitales que pueden llegar a utilizar un microcontrolador. Aquí vemos el caso de un contador ascendente-descendente, es decir, un contador que arranca, por ejemplo, contando en forma ascendente desde un valor cuenta inicial hasta el valor cuenta final. Cuando llega a cuenta final se convierte en contador descendente hasta cuenta inicial y así itera en forma permanente. Esto se repite indefinidamente. Recursos como variables, estado y cuenta. Y defines porque nuestra idea es, de acuerdo con el reuso que habíamos planteado, nuestra conveniencia es que lo diseñemos una vez y lo utilicemos muchas veces, dándole distintos valores a cuenta inicial y a cuenta final. Entonces haremos un conjunto de defines que son ascendente, descendente, serán números que le asignaremos, estado máximo, estado inicial, cuenta final. Vamos a ver un poco en detalle qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer en primer lugar nuestro diagrama de estados. Tenemos dos estados, ascendente y descendente, contador ascendente, contador descendente. Vamos a suponer que se inicia como ascendente. Entonces después del reset hacemos que cuenta valga cuenta inicial y que
Bien, aquí tenemos la bibliografía que se la puede googlear, están aparte los links en hipervínculo, y pueden googlearla si lo prefieren y buscarlo en distintos lugares. Vamos a nuestro próximo paso para la clase siguiente, va a ser hablar de parsing. Vamos a iniciar la próxima clase con un repaso, con atender consultas, plantear el próximo tema y luego comenzar con la ejercitación práctica. Esta ejercitación práctica va a requerir descargar un software. El software a utilizar es el Yakindu, que lo pueden descargar directamente de la página e instalarlo en sus computadoras para ganar tiempo. Este es el link que aparece como hipervínculo también en la presentación.